Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del canal de Alfonso Fraile. Hoy con un tema que no sé si conocerás o no, quizá te sorprenda. Acuérdate de que este es un canal para proporcionarte información que te sirva para formarte opinión. Y hoy en particular te voy a hablar de la energía nuclear. Una energía que hay personas que piensan que está en desuso, dependiendo de qué país sea, pero que no solo no está en desuso, sino al revés, vuelve a estar en auge. La vida a veces es un círculo que da vueltas y vueltas y vueltas y ahora se está aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, en fin. En primer lugar, tenemos una declaración oficial, que no es mía, respecto al hecho de que la energía nuclear sí es renovable, cosa que ya saben todos los profesionales que se dedican a esto y la gente de la ingeniería nuclear también, pero que el resto de la población quizá no lo sabíamos. O teníamos sospechas o tenemos reticencias por otros motivos distintos, ¿vale? Pero yo te empiezo diciendo que la energía nuclear no emite gases de efecto invernadero, ni durante su instalación, ni durante su fase operativa, ni durante el tiempo necesario para reducir la radiación sobrante que se sigue emitiendo durante muchos años. ¿Por qué? Porque está encerrada en contenedores estancos. Por lo tanto, no se emite nada a la atmósfera y es limpia. Pero esto, si te llama la atención y te choca, no es que te lo esté diciendo yo, que también te lo estoy diciendo ahora. Es que lo ha dicho ni más ni menos que la cumbre anual del cambio climático que organiza Naciones Unidas, en concreto la COP28, que se celebró en diciembre de 2023 del año pasado, hace 7 meses y pico. Por si puede haber reparos, aunque luego abundaré, te diré que desde el punto de vista de riesgo, la mejor definición de riesgo que he escuchado o leído en toda mi vida es una de un discípulo de un gran maestro del mundo de la inversión, de Benjamin Graham, y lo define como una combinación de probabilidades y consecuencias. Algunas personas dicen que en proporciones idénticas. Yo me inclino por considerar que no necesariamente en proporciones idénticas, pero la realidad es que al final, si te paras 5 segundos a reflexionar, o 10 o 15, si eres una persona más lenta como yo, pues necesitarás unos segundos más, te darás cuenta de que la combinación de probabilidades y consecuencias define el riesgo probablemente mejor que cualquier otra definición. Y esto, que es relativamente moderno, cuando digo relativamente digo un siglo en la historia de la humanidad, también ideas parecidas se barajaron hace varios miles de años en ese esplendor de la cultura de Grecia. Para poner en contexto en primer lugar, porque ya te anticipo que va a haber unos cuantos vídeos más sobre energía nuclear, distinguiremos la de fisión, que es la actual, de la de fusión, pero hoy no es el tema que toca, aunque sí vamos a hablar de la cuarta generación. Quiero centrarme ahora en ponerte este listado que vas a empezar a ver en pantalla enseguida de los países que están actualmente construyendo reactores nucleares. La construcción de un reactor nuclear es el primer paso para hacer una instalación completa. Se empieza por el reactor porque necesita un montón de reacciones químicas hasta conseguir que genere electricidad y con unas temperaturas muy elevadas. Pues en esta lista, como ves, para las personas que piensan que las centrales nucleares están en desuso, te digo las que actualmente están en construcción y ojo, que esta lista es solo de las que están en construcción centrales nucleares de fusión grandes. Hay bastantes más de estas y ahora te lo explico. Pero aquí, como verás, a la cabeza, como casi todos los temas de producción actualmente en el mundo, China está construyendo 23 reactores, incluyendo uno de última generación, de cuarta generación lo están llamando, ahora te cuento por qué. Bueno, este listado, porque siempre insisto mucho en fuentes fiables, a ver, este listado yo lo he conseguido con un prompt de inteligencias artificiales que utilizo, tanto ChatGPT como de OpenAI como Gemini de Google, y las dos me han dado la misma lista de países. No sé exactamente cuál de las dos es esta, pero lo he utilizado exclusivamente para el listado de los países que tienen construcción. 23 China, de un total de 68, India 8, Rusia 8, Emiratos Árabes Unidos 4, Pakistán 2, Corea del Sur 4, Francia 1, Finlandia 1, Ucrania 2, Argentina 1, Brasil 1, Eslovaquia 2, Turquía 4. Estos son los datos. Se pueden interpretar como se quiera, si son muchos o son pocos. Quizá te llame la atención que aquí no aparezcan Estados Unidos y ahora te contaré por qué. Porque efectivamente no están ahora mismo construyendo centrales nucleares grandes, reactores nucleares que se convertirán en una central cuando estén completados. Vale, en total son 68 centrales nucleares y, por si no te has fijado, te lo digo yo, hay 13 países aquí en esta lista. Bien, pues esto es lo que se está haciendo. Ahora, ¿cuál es la que está utilizando China de cuarta generación? Pues se llaman de cuarta generación porque hay 3 generaciones anteriores, pero todas ellas de fusión. Hay de agua a presión, hay de agua a ebullición, hay de agua pesada, son distintas combinaciones para distintas reacciones químicas y con diferentes temperaturas. De eso hablaremos en otros vídeos, pero ahora me voy directamente a los reactores de cuarta generación. Y un reactor de cuarta generación es de alta temperatura y refrigerado por gas. Esta tecnología
es una tecnología bastante reciente, se hicieron un montón de pruebas como se hacen siempre y simulaciones, es operativa, funciona y además disminuye todavía más los riesgos de que haya un accidente, las probabilidades se van acercando a cero cada vez más, se tarda menos años en construir y en poner en operación. Pues China, como en otros tantos temas, a la vanguardia en este asunto. Pero además, y ahora entro ya en el otro asunto que te quería contar y el que te he mencionado antes, en la COP28 es cuando se emitió un comunicado de los oficiales, de los que se hacen pocos, se consensúan entre muchos gobiernos porque había gobernantes de muchísimos países, y en concreto es una declaración en la que se consideraba, aunque no se define explícitamente como energía renovable, sí se dan todas las características que tiene que tener. Y aquí paso a leerte, estás viendo un fragmento también en pantalla, la llama energía nucleoeléctrica, supongo que para contentar un poco a todas las partes, y dice: la energía nucleoeléctrica no emite gases de efecto invernadero durante su producción y favorece la seguridad energética y la estabilidad de la red eléctrica, al tiempo que facilita una mayor implantación de la energía solar y eólica. A nivel local, reduce la contaminación atmosférica, que constituye una de las mayores crisis de salud pública actuales, y se cobra la vida de 8 millones de vidas humanas al año. Con el fomento responsable de las tecnologías innovadoras, incluidos los reactores modulares pequeños, se aspira a que la energía nucleoeléctrica sea más fácil de construir, más flexible en su despliegue y más asequible, lo cual es especialmente importante para los países en desarrollo. En fin, después habla de triplicar hasta el año 2050 y luego te voy a mostrar también la lista de países que lo firmaron, que fueron 22, porque no lo firmaron todos los países, bueno, por un montón de cuestiones. Y ahí ves los países firmantes: Bulgaria, Canadá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Ghana, Hungría, Japón, Marruecos, Moldavia, Mongolia, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Reino Unido, República Checa, Suecia y Ucrania. 22. Me tomo la molestia de contarlos por si acaso, porque en los listados a veces hay errores también. No sé si te habrá llamado la atención a ti lo mismo que a mí, pero India, Rusia y China no están entre los países firmantes. En particular, China lo que decía era que, más que poner cifras cuantitativas de triplicar o cuadruplicar o duplicar de aquí a 2050, que quería que se hiciera una reunión específica para los países en vías de desarrollo. El gobierno de China considera todavía a China como país en vías de desarrollo, se consideran a sí mismos así, y esa reunión se la denegaron porque no hubo consenso. Entonces dijo: bueno, pues si no hay esa reunión, yo este documento no lo firmo, aunque estoy de acuerdo con lo que se dice en él y estoy produciendo. India por el mismo motivo, porque en estos temas va de la mano con China. No quería dejar pasar la ocasión para contarte esto, no sé si será polémico o no, a mí en particular no es que me entusiasme la polémica, pero algunas veces es inevitable, pero el hecho de que haya riesgo de contagio o de accidentes no tiene que ver con la emisión de gases de efecto invernadero, que es el criterio que se utiliza para definir una energía como renovable o no renovable. Insisto en que la medición de riesgos es compleja, probabilidades y consecuencias, probabilidades de que haya accidentes cada vez menos y menos y menos y menos y menos, y en caso de que los haya, no hay cifras oficiales de fallecidos en el último, sucedido en 2011 como consecuencia de un tsunami en Japón, directos contabilizados ninguno, indirectos con probabilidades más y indirectos como consecuencia de evacuaciones urgentes por el tsunami, que las hubiera tenido que haber igualmente, pues 100 y pico personas. No quiero yo frivolizar con este tema, pero lo que sí quiero decirte es que si hay accidentes que se detectan muy a tiempo y se corrigen muy rápido, incluso aunque lo hubiera, las probabilidades de que tenga unas consecuencias devastadoras para el conjunto de la humanidad son muy cercanas a cero. Espero que esto te haya interesado. Si es así, házmelo saber en tus comentarios, si estás en desacuerdo también. Y recordándote que este es un canal de libertad con principios, te invito a que no te pierdas el próximo episodio del canal de Alfonso Fraile. Que te vaya muy bien. Chao.